prioridad del derecho de los padres a la educación de los hijos. O sea, los primeros educadores son los padres. Después, la Iglesia, el Estado, etcétera, tienen una serie de atribuciones, pero por el mismo derecho natural son los padres que tienen que formar a sus hijos. Y por lo tanto tienen que tener una incidencia clave en la educación y en las instituciones educativas. Y los padres tienen que estar pendientes de lo que se les enseña a sus hijos. Es un derecho humano básico, fundamental, que hoy en día, en muchos lugares del mundo, está en peligro, porque muchas veces se inculca una serie de valores a los hijos que los padres están en total desacuerdo. Y el último principio no negociable, ya acabo, no se preocupen, no se cansen, es la libertad religiosa. ¿Qué entiende Benedicto XVI por libertad religiosa? Está en plena sintonía con el Concilio Vaticano II. Ya Juan Pablo II decía que los dos derechos fundamentales son el derecho a la vida, porque sin el derecho a la vida uno no tiene posibilidad de ejercer ningún otro derecho, y el derecho a la libertad religiosa, el derecho más alto, el derecho a poder rendir culto a Dios según la propia conciencia. Entonces, cuando Benedicto XVI habla de libertad religiosa, no significa, en primer lugar, no está hablando solo para la Iglesia Católica, sino que es libertad para toda religión que se precie de ser tal. Es decir, si hay una religión que dice hay que matar a las personas de tal raza, eso no es una religión, es una asociación de delincuentes que hay que poner fuera de la ley. Pero si hay una religión que dice que hay que adorar a las rosas, bueno, no le hace mal a nadie, habrá más rosas en el mundo, cosa que es positiva, y bueno, pueden convivir perfectamente con otras personas. Libertad religiosa que no es simplemente el tener el derecho de ejercitar la propia religión en la propia conciencia, por supuesto, también en la conciencia, o en la propia casa, también, por supuesto, o en los templos, sino también en la plaza pública. Es decir, que la dimensión religiosa de la persona humana tenga un lugar en la plaza pública, como tienen otras dimensiones. La persona humana tiene una dimensión deportiva y por eso hay plazas, hay estadios, etc., y me parece muy bien que los haya. Tiene una dimensión cultural, artística, y hay teatros, hay cines, puede haber teatro en la calle, etc. La dimensión religiosa es fundamental. El Estado tiene la obligación de reconocer esa dimensión y dejarle una gran libertad. Por eso que haya imágenes religiosas en el espacio público, eso no va en contra de nadie, al contrario, es una manifestación de la dignidad de la persona humana. Evidentemente, la presencia pública de una determinada religión será mayor o menor de acuerdo a la sociología de cada país. Es lógico que en la República Argentina tenga una mayor presencia pública la Iglesia Católica y no la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque hay más católicos que ortodoxos, aunque los ortodoxos tienen plena libertad para hacer lo que deseen. Es lógico que en Arabia Saudita haya más presencia pública del Islam que no de la Iglesia Católica. Lo que no es lógico es que en Arabia Saudita no pueda haber una Iglesia Católica, mientras que aquí está lleno de mezquitas, y está muy bien que las haya, y me parece fantástico que las haya. Entonces, la defensa de la libertad religiosa, esto Benedicto XVI lo ve sobre todo en contra del laicismo. El laicismo sería la postura oficial de desconocer el papel público que tiene la religión, como si la religión no existiera, como si Dios no existiera. Sería un estado religioso del laicismo, es decir, tomar una postura oficial en contra de la religión. No, el Estado tiene que garantizar que toda religión pueda desenvolverse libremente, garantizando el orden público, por supuesto, y lo importante es que el Estado me facilite que el católico practicante vaya a misa el domingo, el que es poco practicante vaya 2 domingos a misa, el que no quiere ir a misa que no vaya, que el judío puede ir a la sinagoga si quiere, que el musulmán pueda ir a la mezquita. Lo importante es que me faciliten eso y que tampoco me obliguen a ir. No es función del Estado obligarme a ir a misa, y se puede a misa si quiero. Entonces, libertad religiosa, que creo que aquí
la República Argentina en general